Buenos días, entonces hoy nos toca, se nota que ya estamos llegando como que a la final. Puedo contar casi con mis manos cuántos son, y me da mucha pena, porque no sé cómo piensan aprender si no van a clases. Allá ustedes, bueno, ustedes felicidades, ¿no? Pero a sus compañeros yo no entiendo. O sea, quieren aprender de leer, no leen tampoco, ¿no? Bueno, en mi mato, las dos prácticas teóricas anteriores han sido sobre sangrados, ¿no? Sangrados ya sea por problemas de plaquetas o por problemas de coagulación. Nosotros en el organismo necesitamos estar equilibrados, ¿sí? O sea, tenemos todo un sistema de control para no sangrar demasiado ni trombosarnos demasiado. Entonces nuestro control de lo que es la hemostasia y coagulación realmente es muy perfecto, generalmente, ¿no? En el momento en que hay un desequilibrio, o sangran los pacientes o se trombosan. Entonces vamos a entrar, ustedes han visto cuando sangran por problemas de plaquetas, de factores de coagulación, hiperfibrinosis, y ahora tenemos que ver el otro lado de la balanza, que es cuando se trombosan, porque existe esta condición, que hayan ciertos factores que nos hagan desbalancearnos hacia este lado, ¿no? Entonces, eso lo conocemos nosotros como enfermedad tromboembólica o también como trombofilia. Una trombofilia es esa tendencia a formar trombos de forma anormal, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que vamos a tener que recordar en esta parte, que yo no las voy a tocar, las voy a mencionar, pero ustedes deben de revisar todo lo que es la fisiología de la coagulación y de la hemostasia, que me imagino ya lo han revisado para su último parcial, para dar su ¿no? Si no lo han hecho, vuélvanlo a hacer o háganlo, porque les aseguro que no es suficiente. Todo lo que es fisiología de la hemostasia primaria, secundaria, terciaria, la hiperfibrinolisis, los anticoagulantes naturales, es pura fisiología, ¿sí? Sin eso no van a poder entender lo que les voy a decir, ¿sí? Entonces, una cosa es que lo tengan que revisar. Aquí tengo otra cosa y ahí tengo otra cosa. Mira, estamos en otra cosa. ¿Sí? Gracias, se han escrito. Entre las muchas cosas que tenemos que recordar es lo que se llama la triada de Virchow. Van debido a recordar, o les debe sonar, ay, creo que ahí se lo conozco de algún lado, ¿no? Creo que es cara conocida, bueno, o nombre conocido, ¿sí? ¿Qué es la triada de Virchow? La triada de Virchow son condiciones en las cuales hay tendencia a hacer trombos venosos, ¿ya? Porque pueden haber trombos venosos o trombos arteriales, ¿sí? Los trombos arteriales son más peligrosos, muchísimo más peligrosos, y antes le llamaban trombo rojo, y al de las venas, trombo blanco, pero eso ya, o sea, ya no es aceptado en medicina. La gente popular lo podrá decir, pero en el lenguaje médico, pero bueno, así se llamaba. ¿Esta triada en qué consiste? En tres. Uno, éstasis. Por algún motivo la sangre ya no puede correr como corría normalmente, ¿sí? Hay algo que lo enlentece. Ejemplo, aquí el ejemplo más claro es el embarazo, ¿sí? Empieza a crecer el producto y
y ya no deja la circulación de las venas de los miembros inferiores hacia el corazón de una forma libre como tenía, y es mecánicamente le están empujando, entonces no hay una buena circulación. El daño endotelial, cuando el endotelio no está íntegro, no está sano, ejemplo, la aterosclerosis, ¿no? Que consiste en que en los vasos, en las paredes de los vasos se va acumulando lípidos, ¿sí? Lípidos y lípidos y lípidos, entonces el flujo de la sangre ya no es normal, sino se ve interrumpido como que por obstáculos, ¿no? Entonces ya tienen que esquivar obstáculos, etcétera, entonces ya no es normal. Y la hipercoagulabilidad, cuando la sangre tiene algún componente que hace que se coagule más. Y aquí es donde nosotros los hematólogos entramos, que buscar las alteraciones de la sangre que puedan estar causando hipercoagulabilidad. O sea, los trombos no son exclusivos del hematólogo, digamos, ¿no? O sea, se pueden hacer trombos, ¿por qué? Porque yo no tengo nada, la sangre está bien, el problema es que no está corriendo bien. Aquí hay daño endotelial, la sangre está bien, el problema está en el endotelio. Aquí hay hipercoagulabilidad. Igual que hay pacientes, ¿no ve? Hay unos pacientes que dicen, ay, bien fácil me moreteo, ¿no ve? Y me salen así, equimosis, así de la nada, dicen, ¿no? Muchas veces sí puede ser algún problema de la sangre, pero también puede ser fragilidad capilar. Ese vaso es frágil y se rompe más fácilmente que en otras personas. No es que la sangre esté mal, y quieren, ¿no? Yo no quiero tener ningún problema, ¿no? Bueno, lo siento, pero no hay tratamiento para la fragilidad, ¿no? Entonces, todas estas condiciones nos van a llevar a la formación de un trombo. ¿Y qué es lo que es peligroso? Lo que tenemos que tratar de evitar es que ese trombo pueda dar una embolización pulmonar. Es decir, que pueda ese trombo desprenderse y migrar hacia la circulación pulmonar y producir una embolia pulmonar que ya tiene repercusiones mucho más graves, ¿no? Ahora, de esa triada, entonces la que nos interesa a nosotros es la parte de la hipercoagulabilidad. Puede haber hipercoagulabilidad, o sea, la sangre es el problema. Pueden haber causas primarias y secundarias. Entonces nosotros en hemato hablamos de trombofilia, o primarias o secundarias. ¿Qué pasa en las primarias? Hay formación de trombos por problemas en la sangre. Ejemplo, todos estos. O secundario, por problemas que no son de la sangre, pero que afectan a la sangre, ¿sí? Entonces, en esta tabla pueden ver, por ejemplo, cómo las clasificamos. Y de veras esta tabla, que parece decir que tiene mucho, ahorita tiene lo más importante. ¿Por qué? Porque cada vez se encuentra una y otra proteína. La coagulación tiene 1000 proteínas para regular la coagulación. Entonces, a ver, voy a avanzar un poco y voy a volver a esta para que un poquito nos ubiquemos, porque les he dicho, tienen que recordar así fisiología, pero véanse TikToks, videos, no sé, lo que sea, la historia de la coagulación en 5 minutos, no sé, pero tienen que revisar. Porque esta parte, además de todo, es súper interesante porque tiene muchas proteínas para regular, o sea, está así tan perfecto que a mí me sorprende cómo se controla todo esto, ¿no? Porque ustedes hacen un pequeño golpe, se lastiman el endotelio, se desencadena todo y se vuelve a reparar, ¿verdad? Pero ¿quién le dice, sabes qué? Estito nomás necesitas de coágulo tú, no más, porque si haces más te vas a desequilibrar. Hasta ahí nomás, ya suficiente, listo. O sea, es tal la capacidad de regulación que es increíble. Que claro, cuando no está regulada en estos pacientes que tienen alteraciones, ahí vemos las consecuencias. Entonces cada mañana sí, gracias porque tengo mi hemostasia bien regulada, digamos, ¿no? Porque me tromboso o sangro y mi vida ya deja de ser. Han debido ver hemofílicos, ¿no? Los con
no sé si conocen a un hemofílico, pero no se imagina la vida de un hemofílico que sangra todo el tiempo, porque no tiene factor 8, no tiene factor 9. ¿Qué hacemos con alguien que va a sangrar al pequeño un golpe, a un niño de 5 años, de 3 años, que todo el rato quiere estar jugando, pero si es varón y va a ser varón el hemofílico? Decirle, ¿sabes qué? No puedes jugar. Tienes que estar sentadito aunque todo tu curso esté jugando. O que se trombosan y hacen embolias cerebrales, tienen déficit neurológico. ¿Se imaginan? O sea, de veras aquí sí, gracias al sistema inmunostático, coma, ¿no? Esto es un poquito para recordarles la parte de fisiología, que tengo que conocerla en pleno para poder entender por qué a veces puede sangrar el paciente o que a veces se puede coagular, ¿sí? Entonces, su tarea, ¿sí? Pues se supone que aquí nos han entregado alumnos de quinto con fisiología incluida, ¿no? Pero a veces sospecho que los eximen o no sé qué de fisiología y los pasan, ¿no? Entonces, por si acaso, les digo que ante un daño en el endotelio, ya sea grande o pequeño, ¿no? Lo que va a pasar es que se desencadena toda una serie de señales. ¿Para qué? Para que se activen las plaquetas, el factor 8, la plasmina y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a lograr esto? Que se forme un coágulo. Un coágulo inestable al principio, pero rápido, ¿no? Que más o menos logre controlar la hemostasia y después este coágulo ya se va a volver mucho más estable. Hasta aquí es hemostasia primaria, donde la actriz principal es la plaqueta. Aquí es en la segunda escena, la hemostasia secundaria, donde los actores principales son los factores de coagulación, todos los factores, la cascada llamada intrínseca, extrínseca, etcétera, para estabilizar este coágulo de forma más estable, ¿sí? Ahora sí ya es un coágulo de verdad, ¿sí? Entonces, pero paralelamente, como ven ustedes, ya desde que ha habido el daño, se está dando señales para que se activen los factores de coagulación, donde el principal que queremos que se active es la protrombina o el factor 2, y con esto se estabilice este coágulo en esta etapa. Pero no es que esperamos, o sea, es todo al mismo tiempo, no es que esperamos a que se esté haciendo coágulo y recién empiezo a hacer esto, ¿entienden? Todo es así como que bien regular. Y aquí hay 1000 factores involucrados para saber, ¿cuándo me activo yo? Cuando aquí está toda la cascada está aquí de coagulación de los factores, ¿no? De la intrínseca, extrínseca, la flujo, para llegar a esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que revisar. Algo tiene que decir, bueno, hasta ahí es suficiente, ya tenemos el coágulo y tenemos suficiente. Porque esta está re mala, perdonen, pero van a encontrar ustedes en sus libros de Guyton todo esto. Todos estos anticoagulantes naturales, el óxido nítrico, las prostaglandinas, el parasulfato, proteína SC, el inhibidor del factor de la vía quística y la antitrombina son los anticoagulantes naturales. Sí, no estoy. Sí, me acuerdo. Justo. Entonces, en este chambre que no se nota mucho, ¿qué está pasando? Así como se están dando señales de que activate factores, actívense para que se active el factor, la trombina, se cambie protrombina, trombina, y ese al 13 para que se estabilice el coágulo. Al mismo ritmo se están mandando señales de la proteína C, la proteína S, la antitrombina, el inhibidor de la vía del factor intrínseco. ¿Para qué? Para decir hasta ahí es suficiente. Entonces, por eso son importantes los anticoagulantes. Suficiente coágulo, ya es suficiente, ya no necesitamos más, ya se ha logrado la reparación necesaria para el daño que se ha hecho. Obviamente, si es un daño más grande, si no es tan grande, más pequeño, ¿verdad? Y no sé si tengo, ¿qué es la fibrinólisis? La fibrinólisis normal, a ver, no estoy preguntando nada alterado,
normal, fisio. Sin ver. Sin chanchullo. ¿Qué es? En sus palabras, ¿qué es la fibrinolisis? Si se equivocan, al final, ¿qué más va? Pues no les voy a calificar eso, ¿no? Fibrinólisis suena, ¿no? A que es rompofibrina, algo tiene que ver, que es, pues, o no tiene que ver en la coagulación normal. Podemos ver todo igual, ver cuánta cosa hay que hacer para que, cuál es el objetivo de la fibrinólisis, activar el plasminógeno, el plasmina. Aquí la actriz principal es la plasmina. Entonces, para activar la plasmina, imagínense cuántas cosas se tienen que activar. Todo esto se ha activado. Y también tiene un inhibidor, que es la anaplasmina. O sea, tiene que haber alguien que le diga stop, hasta ahí nomás. Pero, ¿qué está haciendo esta plasmina? ¿Por qué la queremos a la plasmina? ¿Cuál es su objetivo? Miren todo lo que tiene que hacerse. Aquí está el factor 12 activado, aquí está esa fibrina que tenemos, aquí está el fibrinógeno que se vuelve fibrina, porque la trombina lo ha activado, ¿no ves lo que queríamos? Que se vuelva un coágulo estable de fibrina con el factor 13 involucrado. Ya estamos súper bien, pero a la par viene la plasmina y viene aquí hacia el coágulo a destruir el coágulo. O sea, ¿qué objetivo hay? Hago coágulo y destruyo coágulo. O sea, hello, ¿no ve? Entonces, alguien dice, no, antiplasmina hasta aquí nomás y se forman los puntos de degradación de la fibrina. ¿No les parece así que interesante? Vuelvo a lo anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la fibrina? No es que, ya se ha formado el coágulo y con fibrina, la mala onda de la historia, la bruja, y me destrozo el coágulo y vuelvo al mismo. No. Lo que hace la fibrina, ¿cuál es el objetivo de la fibrinólisis? Es reparar el endotelio. Así como están, ¿está bien? No, porque tiene que ser lícito. Hemos dicho que esa es una de las condiciones para que no haya hiperpermeabilidad, la triada de Bill. Así como está bien, ni siquiera se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la plasmina? La plasmina va a venir a degradar esto para volverlo otra vez aquí. Pero no se tiene que pasar, porque si se pasa va a destruir el coágulo que se ha formado. Entonces, hay estados de hiperfibrinólisis. Esos pacientes sangran o se coagulan. ¿Por qué? Porque van a destruir todo lo que está haciendo. Entonces nuestro tema no, porque nuestro tema es coagulación. ¿Entienden? Entonces, eso es la hemostasia primaria, pero en facilito, ¿no? Para ustedes tienen que así conscientemente y leer sus libros, ¿no? Para que podamos entender lo que estamos haciendo. Entonces, volvemos a esta diapo, que es donde nos habíamos quedado, para que me entiendan un poquito más. Estoy volviendo a cargar esta tabla donde hablábamos de los anticoagulantes, de la alteración, de las alteraciones de trombofilia primaria. Entonces, causas por las cuales la sangre se coagula más. Entonces, los principales aquí, déficit plasmático, que no tenga suficiente, que haya disminución de proteína C, proteína S, antitrombina. ¿Por qué? Pero lógico, ¿no? Son los anticoagulantes naturales, son los que dicen suficiente de trombo, ya no más trombo. Pero si están disminuidos, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a decir paren? ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a formar más trombo de lo que es normal. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Lógico. O sea, si no sé fisiología, no voy a entender las alteraciones. O sea, lo primero, yo soy bien
testaruda, no sé qué decirme, no puedo insultar, pero lo normal, o sea, igual no les digo hemogramas, valor normal, los que han notado conmigo lo saben, ¿verdad? Traumados, así, valor normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no sé lo normal, no puedo identificar lo normal, ¿sí? Entonces, ¿lógico? No, sí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que dan déficit o trombofilia primaria, déficit de proteína C, proteína S y proteína A? Y si ustedes leen cómo funciona la proteína y la S, van a ver que es fantástico. Se une la proteína S, se activa, la proteína S es su cofactor, se unen a la trombomodulina del endotelio, forman un complejo y este complejo inhibe al factor 5 e inhibe al factor 8. Ese es un fabuloso. A mí la coagulación realmente me parece fantástica, me da rabia porque es bien compleja de entender. Ahora, otras alteraciones que encontramos, la mutación G11691A del factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Esto es interesante porque aquí, como les decía, estas proteínas, ¿cómo hacen su trabajo? ¿Cómo dicen suficiente? Mediante la inhibición del factor 5, del factor 8. Pero ¿qué pasa en otros pacientes? Ese factor 5 está alterado, está mutado. Entonces, tengo mi factor 5 alterado, bueno, así alérgico, puede ser 5. Entonces, este complejo que les he dicho de la proteína C, S y la trombomodulina, quieren venir y decir, ya suficiente 5 y ya no hagas más trombo, pero este está mutado, entonces no le hace caso. Entonces sí tenemos buena cantidad de proteína S, de proteína C, pero este no actúa en este. Entonces, más trombos. Y en este, la protrombina, el gen de la mutación de la protrombina. Entonces, hay la antitrombina, ya suficiente de factor 2, ya no sé cómo hacer cosas. Entonces, el factor 2 activable que forma mucho coágulo. Entonces, esta es la protrombina que se vuelve en trombina. Y tiene la antitrombina, que le dice suficiente, ya basta. Pero, ¿qué pasa? Si este está mutado, o no, si está mutado la protrombina, si está mutada esta antitrombina no puede actuar aquí. ¿Y qué pasa? Fácil, ¿no? Entonces, y hay otras situaciones. Aquí les menciono los anticuerpos antifosfolípicos, el síndrome antifosfolípico, que es una patología que lo vemos compartidos nosotros junto con los reumatólogos, donde hay la presencia del anticoagulante lúpico, de los anticuerpos anticardiolipinas y de los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteínas, que son entidades muy coagulantes, muy procoagulantes, ¿no? Muy trombóticos, ¿sí? Entonces, esas son las principales, no son las únicas. Ustedes revisan más y va a haber muchísimo más. Por eso es bien complicado estudiar a un paciente con trombofilia y buscar primaria, porque bien fácil nos hacen la interconsulta, descubra si es trombofilia primaria, dice, ¿no? Claro, pero no es sencillo, porque tendría que tener un mega laboratorio que me dosifique todas estas cosas, las antitrombinas y todo, y muchas más que hay todavía, que no lo podemos hacer del todo. Entonces, pero seguramente hay lugares especializados para hacer eso, no en Bolivia, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto. ¿Cuáles son factores de riesgo o las causas también de trombofilia secundaria? Hay que tener mucho cuidado, que ya no son hematológicos, pero sí son más comunes. O sea, es más común que alguien se trombose por alguna causa como esta, que por una causa de déficit de proteína C, por suerte, ¿no? Las cirugías prolongadas donde hay reposo mucho tiempo, ¿no? La inmovilización, el estar sentado todo mucho tiempo, ¿no? Las recomendaciones dicen, no, tienes que estar sentado. ¿Por qué? Porque haces éstasis venosa, triada de Virchow. Entonces no puedes estar mucho tiempo sentado. Cuando tienes, por ejemplo, viajes largos en avión, tienes que recomendar que se muevan, ¿no?
Entonces, en cirugías, especialmente las traumatológicas, me han debido rotar traumato y les dejan, ¿no? La cirugía de cadera dura 6, 8 horas, creo, ¿no? Y después algunas otras te dejan ahí colgando de 10 o días, inclusive, ¿no? Hay posiciones en traumáticas, ¿no? Entonces, se queda, hay éxtasis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Son situaciones que pueden condicionar a la trombosis, entonces tengo que hacer profilaxis. El cáncer es una situación trombótica de por sí, el embarazo también, la inmovilización, como les decía, la obesidad, el tabaquismo. Entonces, si queremos mejorar la situación de trombosis, especialmente en aquellos pacientes que ya tienen un antecedente de trombosis, entonces, cuidado con las cirugías prolongadas, cuidado con estar sentado mucho tiempo, cuidado con fumar, tener buen peso, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son, porque estas son factores de riesgo, porque son causa de trombosis o trombofilia secundaria. Obviamente no todos los obesos se trombosan, no todos los que fuman se trombosan, pero sí son factores de riesgo, ¿sí? Incluida aquí también las hormonas, ¿eh? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de una trombosis? Principalmente dolor, ¿sí? Dolor donde se esté trombosando. ¿Dónde se puede trombosar? Se trombosan en cualquier lugar, se puede trombosar. Los lugares más frecuentes son los miembros inferiores, ¿no? Entonces, las trombosis venosas profundas o superficiales son las más comunes. Entonces, ¿cuál es su manifestación? Dolor. Maniobras para ver si tiene dolor a la palpación, hay técnicas, ¿no? Ahora, depende dónde más esté, entonces van a ser los dolores. Generalmente, si es una tromboembolia, va a haber disnea, taquicardia, desaturación, pero también pueden haber trombosis cerebrales, trombosis intestinales, obviamente, pero que causa dolor, cefalea, dolor abdominal, dolores. ¿Por qué? Porque no le está llegando el suficiente riego sanguíneo a ese tejido, ¿no? No está llegando suficiente de sangre. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo. ¿Cuál? El trombo, ¿sí? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas. Se puede dar a cualquier edad, obviamente es más frecuente en personas mayores que tienen factores de riesgo, ¿sí? Los que son obesos, los que tienen cáncer, los que tienen estas cirugías, etc. Pero, cuando hablamos de trombofilia primaria, hay ciertas características que nos hacen pensar en que puede ser una trombofilia primaria. Porque si es primaria, significa que ha heredado esa trombofilia. Si tiene déficit de proteína C, de proteína S, es porque lo ha heredado. Entonces, son pacientes que tienen esta tendencia a la trombosis genéticamente determinada. Todo aquello que es genético empieza a manifestarse más temprano, incluso desde la infancia se puede trombosar, y eso es raro. Entonces ya uno empieza a pensar, tal vez este tiempo. ¿Por qué? Porque se presenta clínicamente desde las etapas tempranas de la vida. Entonces, pueden ser esas que hemos visto, algunas son dominantes, algunas no son, etc. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros para pensar eso? Que se presentan en edades tempranas, en niños y jóvenes. Uno. Dos, que hay antecedentes familiares. Aquí por algún lado dice familiar. O sea, de alguien le ha heredado eso. Entonces empiezas a preguntar, papá, mamá, tío, ¿es tu verdadero papá? ¿No será tu abuelo? Empieza a preguntar y a veces aparecen cosas o antecedentes, ¿no? Es más frecuente, muchas veces es más frecuente desde la infancia, y generalmente se presenta en lugares, los trombos son en lugares, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la palabra? Infrecuentes. Les he dicho que los principales lugares de trombosis son las piernas, ¿sí? Pero en niños hay más trombosis cerebral, trombosis mesentérica, intestinal, o sea, lugares así de, ¿por
sea, de las piernas es aceptable, ¿no? O sea, si se ponen a pensar, ¿por qué de las piernas? O la estas. O sea, si se, mi sangre, o sea, mi sangre de aquí, de mi cerebro, para ir a mi corazón, fácil, pues en bajadita, ¿no? Pero de aquí hasta aquí, fregado, ¿no? Y se van gastando las válvulas que tienen las venas, difícil es el trabajo ahí. Entonces es lógico que haya mayor trombosis aquí, ¿no ven? Pero en estos hay estas trombosis en los otros. Entonces, esas son las características de la trombofilia primaria que hay que empezar a sospechar. El diagnóstico, pues el diagnóstico es un paciente que se trombosa con antecedentes, podemos buscar antecedentes, ver esos factores de riesgo. Esto ya es cuando tenemos a un paciente para ver si tiene, si esto que están cursando tiene unos criterios para hacer. Porque no es fácil hacer, o sea, diagnosticar, lo que nos, o sea, para hacer el diagnóstico vemos, ¿no?, la clínica, el dolor, hacemos una ecografía Doppler y listo, ahí se va a ver que está el trombo y te va a decir la ecografía Doppler, hay un trombo, y ahí está en venas superficiales, en las venas profundas. Lo que hay que cuidar de ese paciente es que no haga una embolia pulmonar. Entonces, para que no haga una embolia pulmonar, tienen estos criterios de Wells, donde vemos si tiene una neoplasia activa, punto. ¿Por qué? Porque es factor de riesgo. Parálisis o yesos recientes, éstasis, punto. Inmovilización, punto. Dolor localizado, punto. Tumefacción, que se ha hinchado, punto. Asimetría de perímetros, uno está hinchado y el otro no, porque no te trombosas simétricamente, no hay cosas que no tienen. Edema, venas superficiales dilatadas, entonces, punto. Pero si hay otra cosa que pudiera estar explicando esto, digamos, una celulitis, le quito 2 puntos. Sumo y veo qué posibilidad hay de que haga tromboembolia pulmonar. Si tenemos más de 2, hay que aislarlo, hay que empezar anticoagulación así súper estricta, etcétera, para evitar. El dímero D también nos ayuda a descartar si hay tromboembolia pulmonar, pero la forma más fidedigna es la angiotomografía para la embolia pulmonar, no para una embolia cerebral, no para una embolia de piernas, ¿no? O sea, ¿cómo detectar al trombo? O sea, tengo que evidenciar el trombo, así que es trombosis, tengo que evidenciar el trombo, ¿no? Entonces será angiotomografía, ecografía Doppler, angiotomografía en el cerebro, ¿no?, para decir tiene trombo. Y una vez que sé que tiene trombo, tengo que hacer tratamiento, que son 2 cosas. Puedo destrozar el trombo en sí, en ese lugar, que es trombólisis, que tiene que ser inmediata y rápida, pero lo más común es la anticoagulación. Entonces tenemos una variedad de anticoagulantes. Ustedes egresados o alumnos que han pasado fármaco tienen que conocer todo esto, ¿no? Y si no, ahí desempolvan así. Fármaco, tenemos una gama grande de anticoagulantes, todos se usan con diferentes movimientos. Generalmente empezamos con los inyectables de bajo peso molecular. La heparina es una opción económica un poco tediosa porque hay que estar haciendo controles de laboratorio. Ya en el mundo no se usa mucho, pero en el mundo del frente sí se usa mucho. ¿Por qué? Por costos. Entonces la enoxaparina es una anticoagulante, una heparina de bajo peso molecular muy práctica y que hay en el país. Ustedes ven, miren todos estos que hay, no todos disponibles en el mercado. La enoxa nos da dosis profiláctica, dosis terapéutica, excelente medicamento. O inhibidores directos del factor 10 activado, más puntual, más caro, menos accesible en el medio, pero también es posible su uso. Orales. Los más, el más utilizado hace unos años era pues el acenofumarol, pero no llega aquí, la warfarina. En este grupo está la warfarina, que había que no tienes que comer vegetales verdes, no tienes que no sé qué, no te puedes olvidar tu tableta, que siempre se olvidan los
reacción de rivaroxaban a pixaban enoxaparina, mínimamente, ¿ok? Y finalmente, lo que nosotros tenemos que buscar es pues la profilaxis, ¿no? No que se trombose y tratar el trombo, sino evitar que se trombose, como pues las recomendaciones que lo que sí podemos, no le puedo decir, empezar a producir factor proteína C, está muy bajito, ¿no? No se puede. Pero sí hay situaciones en las que sí, los factores de riesgo del cáncer, ¿cómo tiene que ser? Mientras más controlado esté el cáncer, menos datos de trombosis. El fumar, no fumar, el obeso, bajar de peso, el inmovilizado, tratar de mejorar, movilizar. Han debido ver que últimamente los que operan, ya sean cirugías ginecológicas y todo tipo de traumatología, todo tipo de cirugías tienden a hacerlos caminar, a moverse lo antes posible. Hay situaciones en las que no se puede, esas de traumato especialmente, entonces en ese caso usas heparina a dosis profiláctica. Sabes que tiene mayor tendencia a trombosar, entonces le pones profilaxis. Ok, ese creo que es el tema. Entonces, y las conclusiones, pues hacer cuanto antes podamos detectar, o sea, suena así, pero las consecuencias de una trombosis muchas veces son irreversibles y discapacitantes, una embolia cerebral, después hacen síndrome de postflevítico, hacen disfunción, quedan con daño pulmonar después de una embolia pulmonar. Entonces, el tratar de evitar llegar a eso es obviamente lo mejor, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, ¿las medias antivarices también entran como medidas de profilaxis? Sí. ¿Por qué? Porque ayudan, el objetivo es disminuir la éstasis, ¿sí? Entonces, ayudar a esas venas a que pueda hacer fluir. Entonces, tiene que tener una compresión, un grado de compresión adecuado. Si son demasiado apretas, también en vez de mejorar, van a empeorar, porque van a producir más éstasis, ¿no? Más difícil va a ser subir, pues tiene que ser ¿no? Entonces, por eso generalmente se las pone en las noches, ¿no? Donde en las noches estás recostado, está haciendo presión, pero está ahí. En el día, tiene que estar bien regulado su presión para que no haya demasiado, que sí ayude, pero que no moleste. Bueno, les vuelvo a decir,